Yo voy a hablar sobre la hermenéutica de la medicina genérica. Este era todo lo contrario a la medicina especializada y no pertenecía a un paradigma de la salud, sino que se veía por los conocimientos del paciente y cómo se transitaba a través de sus diferentes grupos, clases sociales, etnias, entre otras cosas más, en las sociedades complejas. En las sociedades simples, la medicina especializada y la medicina del paciente eran lo mismo, con la diferencia que se regía una sola medicina, porque era una sola cultura, y dentro de esa cultura era monopolizadora porque era la que dictaba lo que se hacía y lo que se hace. Entonces el paciente no podía recurrir a otro tipo de medicina, por lo cual creía que la medicina genérica era la medicina especializada. En las sociedades complejas existían varios grupos, varias clases sociales y varios paradigmas. El Estado siempre buscó eliminar la desigualdad y la diversidad, por lo que siempre trató de eliminar la brecha de medicina genérica y medicina especializada. Pretendían que todas las clases sigan la medicina de la clase dominante, y también buscaban que sigan esa medicina porque era funcionar a la reproducción social del sistema. Pero todo esto que buscaban nunca se pudo lograr, ya que fallaba en 4 aspectos. Falta del carácter simbólico, la inaccesibilidad de este paradigma, la ineficacia de este paradigma y a su vez el trato de paciente a médico que se realizaba en este paradigma. También voy a hablar de su cuerpo de conocimiento. Este paradigma carece de conocimientos propios y auténticos, ya que es una combinación de diferentes conocimientos de otros paradigmas que aprendió el paciente y eran aplicados por él. El paciente utilizaba una combinación de diferentes paradigmas de la medicina, de la salud, específicamente los cientificistas, de las clases subalternas a las populares, y dentro de las clases dominantes, además de las cientificistas, utilizaban las orientales o las neo-hipocráticas o sociales. Pero en general se basaba en un conocimiento amplio de aplicación de las diversas técnicas de todos los paradigmas que vimos hasta el momento. La forma en que el paciente realizaba este tipo de paradigmas dependía de su cultura, de sus condiciones de vida y de su estilo de vida. También había una variación en el tema de la preocupación de lo que sería la extracción sociocultural, ya que era muy poco probable que un paradigma de la clase hegemónica se basara o utilizara recursos de un paradigma como el aborigen, por ejemplo. En cambio, lo que sí podría llegar a utilizar son recursos del paradigma neo-hipocrático, ya que se basaban en cómo mejorar su estilo de vida o calidad de vida o preservar la vida. A diferencia de otros paradigmas, la condición sociocultural siempre va a determinar la relación con el paradigma mecanicista, ya que por más que utilice otros paradigmas, este paradigma mecanicista siempre será dominante en el aspecto social y cultural. La clase hegemónica cuenta con todo tipo de recursos para la utilización del paradigma mecanicista, ya que le permite la opción más avanzada y más cara, por así decirlo, para su utilización. Y en cambio la clase subalterna no posee estos recursos, por lo cual no puede alcanzar plenamente ese tipo de recursos. Esto produce la situación inversa. Cuando la clase hegemónica utiliza todos los recursos del paradigma y queda satisfecha, realiza o decide realizar otro tipo de técnicas en otro tipo de implementación del paradigma, de otro tipo de paradigma. En cambio, las clases subalternas o las diferentes clases que existen luego de la clase hegemónica
deciden llegar a tratar de utilizar este tipo de recursos del paradigma mecanicista, y cuando no lo logran recurren a otro tipo de paradigmas. La combinación que haga el paciente con dos paradigmas determinará lo que sabe de medicina y a su vez el tipo de cuerpo de conocimiento, porque en este caso termina siendo un cuerpo de conocimiento plural, es decir, que abarca diferentes técnicas, aplicaciones y contenidos. Además, este cuerpo de conocimiento se caracteriza por tres razones. Primero, no es lógico, ya que al utilizar diferentes aplicaciones, diferentes paradigmas, llega a ser contradictorio en el inicio de la enfermedad o en su tratamiento. Por otra parte, es heterogéneo, ya que abarca diferentes cantidades de saberes y conocimientos. Y por último, el conocimiento que realiza este paradigma es pragmático, utiliza las técnicas que quiere a él utilizar, es decir, que aplica, corta diferentes conocimientos para su utilización. La terapéutica de la medicina genérica es transversal y transaccional. Esto quiere decir que el paciente se va a ir moviendo a través de los diferentes paradigmas que le ofrece la sociedad, va a ir creando su propia terapéutica, va a ir juntando los conocimientos, combinando los paradigmas, dependiendo de sus posibilidades, sus necesidades y sus intereses. Es la medicina de la autoatención. La autoatención es el conjunto de acciones del paciente y su entorno para prevenir la enfermedad o recuperar la salud. Los conocimientos no son invento del paciente, sino que a lo largo de las consultas y los tratamientos que ha recibido, va generando un conocimiento. Cuando el paciente aplica estos conocimientos por su propia cuenta, a eso se le llama autoatención. La autoatención está presente en todas las clases sociales y grupos culturales. La autoatención es el primer acto del paciente ante el padecimiento. Esto determina la carga emocional con la que se va a acercar o no a la medicina especializada. En ese sentido, la medicina genérica empieza con el autodiagnóstico. El paciente hace una interpretación de sus síntomas para saber el origen del padecimiento. Usualmente esta interpretación es colectiva con los de su entorno, donde comparan opiniones, relatan los síntomas y demás, para tener una idea de lo que le está pasando. Así, cuando decide si ir o no al médico, cuando vaya al médico, si es que así lo decide, va a saber más o menos lo que le está pasando, va a saber qué le puede llegar a decir al médico o qué tratamiento puede llegar a darle. El tratamiento. Luego de su propio diagnóstico, el paciente puede tomar 3 decisiones. Uno, hacer su propio tratamiento autónomo. 2, acudir a un especialista. O 3, hacer ambas cosas, acudir a un especialista y a la vez hacer un tratamiento autónomo. Esto depende de la eficacia del tratamiento. Por ejemplo, si está viendo que el tratamiento que le dio el curador especializado no le está sirviendo, va a abandonar el tratamiento y va a buscar, por otro lado, un tratamiento autónomo que le sirva. O viceversa, si el tratamiento autónomo no le está sirviendo, hay una gran posibilidad de que lleve a cabo el tratamiento que el curador le otorgó. De la misma manera, si el tratamiento otorgado por el médico especialista no va con los recursos y posibilidades del paciente,
la medicina genérica va a cobrar consenso en la mente del enfermo y de sus allegados, y viceversa, si el médico le da un tratamiento acorde a sus necesidades y posibilidades y recursos, va a abandonar la medicina genérica y va a hacer el tratamiento. Hay dos formas de autoatención en la medicina genérica: la holística preventiva y la restringida curativa. La holística preventiva es un conjunto de conocimiento de los diferentes paradigmas que aplican en sus estilos de vida para prevenir enfermedades, para tener una mejor salud y demás. Por el contrario, la autoatención restringida curativa tiene lugar durante la etapa patogénica, cuando ya aparecieron los síntomas. Es un conjunto de conocimientos y prácticas que aplican los pacientes y sus allegados, tomado de distintos paradigmas. La automedicación es en la actualidad la forma más corriente y difundida de autoatención restringida curativa. El paciente es el gran protagonista porque es activo y participativo, ya que esta es su propia medicina. El curador. En realidad la medicina genérica carece de un curador, porque incluso en la autoatención curativa es el paciente quien actúa de curador. Y el resto del tiempo hay una multiplicidad de curadores de diversos paradigmas